El abandono de Dios, segunda parte. Romanos capítulo 1, versículos 25 al 27. Dice lo siguiente: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como les decía, este es uno de los textos más difíciles de exponer, pero vamos adelante. Existen 3 niveles de abandono de Dios en los cuales se encuentra sumida toda la raza humana. 3 niveles de abandono. Lutero los describe como grave, muy grave y menos grave. Cada nivel de abandono depende de la gravedad de la pecaminosidad. Una cosa es cambiar la gloria de Dios en semejanza de una imagen como resultado del entenebrecimiento de su corazón, o lo que se llama idolatría en ignorancia. Eso lo vemos en el versículo 23, que les pusimos la vez pasada. Una cosa es idolatría en ignorancia, como por ejemplo Israel y el becerro de oro. Moisés no llegaba del encuentro con Dios y ellos dijeron: ¿qué habrá pasado? ¿Acaso Moisés se quedó ya con el Señor o murió? Bueno, pues de alguna manera tenemos que, ¿no es cierto?, buscar la conexión con ese Dios. Y entonces ellos lo que hicieron fue que recogieron el oro de muchas personas y armaron un becerro, lo fundieron y empezaron a adorar a Dios. Escuchen esto. Ellos pensaban que estaban adorando a ese Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, al Dios de sus padres. Sin embargo, ellos por su ignorancia cayeron en idolatría, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de pecado, un tipo de idolatría, una idolatría en ignorancia. Eso es una, pero otra muy diferente es cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y eso es idolatría práctica. Y vamos a ver esto más adelante. Es lo que nos compete en nuestro sermón el día de hoy. Y otra, que será lo que veremos la próxima vez, es vivir a espaldas de Dios sin tomarlo en cuenta, o idolatría espiritual. Cabe decir que no precisamente van en orden descendente. Si ustedes van captando lo que yo les dije, Lutero lo pone como grave, muy grave y menos grave. Si se dan cuenta que no va precisamente en un orden descendente, ¿verdad? Pero Pablo lo presenta de esta manera, así que vamos a llevar el orden que Pablo nos trae. Entre más pecaminosa sea la persona, más lejos se encuentra de Dios y más severo es el castigo de parte de Dios. La última vez hablamos del primer nivel de abandono por parte de Dios, es decir, del grave. Eso fue lo que hablamos la vez pasada. El nivel grave de la raza humana en el que se encuentra y sus consecuencias. Lo que a causa del entenebrecimiento de su corazón cambian la gloria de Dios en semejanza de una imagen. Lo acabo de decir, como en el caso de Israel. En el día de hoy hablaremos del segundo nivel que menciona Pablo en su argumentación del abandono de Dios, es decir, del más grave. Hoy vamos a ver el nivel más grave de la raza humana, o el peor de todos.
En este nivel se encuentran los que han cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, o lo que dije, idolatría práctica. Si ustedes se dan cuenta en esta afirmación de Pablo allí, hay algo sumamente grave. Dice que el hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Esto es todavía peor que la idolatría en ignorancia, ¿se dan cuenta? Esto es algo hecho a propósito. Ellos cambian de una manera deliberada la verdad de Dios y escogen o prefieren seguir la mentira. Y el resultado de esto dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Rendir culto a las criaturas. Eso es algo sumamente grave. Entonces, vamos a ver aquí unos textos que nos van a ayudar a entender un poquito esto de la idolatría práctica o el culto que se rinde a las criaturas. Isaías capítulo 44, hoy vamos a ir a muchos textos, pero solamente en 3 secciones, pero vamos a ir a muchos textos para que nos ayuden a entender mejor. Isaías capítulo 44 y versículos 14 al 20. Dice, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen en los árboles del bosque. Planta pino y que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Entonces vamos viendo aquí personas que vamos a decir, con la misma materia con que enciende una fogata para calentarse, con esa misma materia a la cual se postra y le rinde culto. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante, es decir, de las cenizas que quedan de esa fogata, de ese fuego, hace de ellas un dios. Dice versículo 17, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. ¿Se dan cuenta aquí de la gravedad del asunto? Esto es por el resultado de la estuporización, del pecado en la conciencia de la persona. Llega a semejantes fachateces. Dice, versículo 18, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. A tal punto ha llegado su degradación, su pecaminosidad o su estupidez, como lo hemos dicho otras veces, que esas personas ni siquiera son capaces de discernir que la misma materia que usó para prender el fuego es la misma materia a la cual él, según adora o hace un dios. Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes 21 y versículos del 1 al 6. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Estamos hablando de el hijo de Ezequías.
¿no es cierto? Y lo sucede Manasés. Y contrario a lo que se podía esperar, Manasés fue exactamente lo opuesto a su padre. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de ellos. Naciones paganas. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal. E hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Se van dando cuenta de la maldad de este hombre? Vamos a decir, no fue falta de instrucción o de ejemplo de su padre. Su padre fue un hombre más piadoso. Y sin embargo tenemos que este hombre, en toda su rebelión y de una manera deliberada, construye imágenes, levanta altares a Baal y empiezan a rendir culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. Noten semejante abominación. Lo más sagrado que tenía Israel, el templo, ¿no es cierto? Y dice que edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Grande abominación hizo este hombre. ¿Promoviendo qué? Por supuesto, la idolatría, en una manera práctica, visible. Ahí tenemos a este hombre. Pero no solamente eso, versículo 6, esto me pareció bien interesante. Y pasó a su hijo por fuego. Bueno, esto como que ya rebasa los límites, ¿no es cierto? Eso ya es contra naturaleza, ¿no es cierto? Pasó su hijo por fuego, como lo hacían las demás naciones paganas, porque eso era lo que ellos hacían. Muchos de ellos ofrecían a sus propios hijos, a sus dioses. Imagínense la degradación de esas naciones. Ofrecían a sus propios hijos y cometían orgías y todo tipo de abominación. Manasés, rey de Israel, rey de Judá, llegó a cometer semejantes abominaciones. Pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero. ¿Ven de dónde viene todo eso? E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Acuérdense, en Romanos 1 estamos bajo el contexto de que todos los hombres están bajo la ira de Dios. No se les olvide. Y yo voy a tener que estar repitiendo esto una y otra vez a medida que avanzamos. Porque acuérdense que esto es una carta y no podemos perder el hilo, ¿no es cierto? Entonces, Pablo está diciendo que toda la raza humana se encuentra bajo la ira de Dios. Y luego explica por qué, eso ya lo vimos. Y ahora está hablando de que precisamente porque la raza humana ha decidido abandonar o alejarse de Dios, entonces ahora Dios se aleja de ellos, ¿no es cierto? Los abandona. Y vemos aquí, en este caso particular de Manasés, instituyó, como dice, toda clase de adivinos, agoreros, en fin, hizo semejantes abominaciones y todo eso. ¿Qué fue lo que causó, lo que provocó? La ira de Dios. Esto como que es una ilustración de lo que Pablo nos dice allá en Romanos, ¿no les parece? Tal cual, una figura. Jeremías capítulo 10. Jeremías, el capítulo 10. Versículos 14 y 15, sí. Dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición. Acuérdense lo que Pablo está diciendo en Romanos 1:25,
que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Aquí está diciendo que estas personas embrutecidas, con falta de conocimiento, dice, se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentirosa es su obra de fundición. Pero eso fue lo que ellos escogieron, cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Ya les está adelantando un juicio, ¿no? Al tiempo de su castigo perecerán. Capítulo 13 de Jeremías, versículos 22 al 27. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? O sea, si se cuestionaran en su corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Responde, por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Por qué le ha sobrevenido semejantes sufrimientos, semejante maldad? Dice, por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas. Versículo 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Es decir, si nosotros preguntáramos aquí, ¿qué puede cambiar esta situación del hombre? Absolutamente nada. Así como un leopardo puede quitarse sus manchas o el etíope quitarse el color de su piel, así podéis vosotros hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. Por tanto, versículo 24, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte por la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Otra vez. ¿Se dan cuenta dónde está todo el problema? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cierto? Es lo que Pablo nos está diciendo. Y aquí dice, te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia o tu vergüenza. A ver, ya les leí el texto del sermón, los versículos 25 al 27 de Romanos 1. Y ustedes ya saben de qué habla esto. Miren aquí este texto de Jeremías. Me parece que es una anticipación de lo que Pablo nos está diciendo. ¿No les parece? Dice, como ellos decidieron cambiar la verdad de Dios por la mentira, aquí en Jeremías, yo pues, dice Dios, descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu vergüenza o tu ignominia. Es exactamente lo mismo que tenemos en Romanos 1. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo, vi tus abominaciones. Es exactamente lo mismo. El resultado de tanta maldad, de tantas abominaciones, de cambiar la verdad de Dios por la mentira y rendir culto a las criaturas antes que al Creador, ¿cuál es el resultado de todo esto? Vergüenza, ignominia. Y la vergüenza de la que está hablando Jeremías aquí es la misma de la que Pablo habla en Romanos 1. ¿No es cierto? Dios los entrega a las pasiones vergonzosas. Ahí está Romanos 1. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Luego dice versículo 26, por esto, ahí está la conexión. Hace un momento estábamos hablando de eso, ¿no? En la escuela. Sí, tiene su importancia también la gramática aquí. Por esto, es decir, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas y no al Creador, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O como dijera el profeta Jeremías, fueron descubiertas tus faldas. Es lo mismo.
¿Se dan cuenta? Dice Lutero, si estas personas, en lo que a ellas se refiere, deshonran a Dios, pese a la reverencia que tributan a su majestad, abrigando en cuanto a Él pensamientos que disminuyen su dignidad, entonces es justo que ello recaiga sobre sus propias cabezas, de modo que su pensar y obrar en cuanto a ellos mismos también vaya en detrimento de su dignidad humana. Es decir, si nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones van en detrimento de la dignidad del santo Dios, que es lo que ha hecho muchas personas, la raza humana, pero específicamente estos que se han ido de boca hacia la idolatría práctica, si estas personas han deshonrado a Dios de semejante manera, entonces lo justo es que ese modo de pensar que ellos tienen con respecto al santo Dios recaiga sobre ellos mismos, de tal modo que también sean deshonrados. Por esto, declara Pablo en Romanos 1, es decir, debido al rechazo del Dios verdadero y su sustitución por dioses falsos hechos por el hombre, a causa de adorar a la criatura y no al Creador, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por segunda vez el apóstol menciona el abandono de Dios frente a la humanidad pecadora. Él los abandonó no solamente a la idolatría en ignorancia, sino a la idolatría práctica también. Pero no solo eso, sino que en última instancia los entrega a la degeneración espiritual del hombre y sus pasiones vergonzosas, los cuales estos versículos identifican como el homosexualismo. El homosexualismo, la expresión última de la degeneración moral del hombre. En su libertad frente a la verdad de Dios, los hombres se volcaron hacia la perversión y hasta la inversión. Y ya les voy a explicar estas dos palabras. Al fin de cuentas, su humanismo resultó en la deshumanización de cada uno de ellos. Es decir, lo que la sociedad, o lo que los medios nos pretenden presentar como algo humano, en realidad es deshumanización. Perversión, voy a explicar las dos palabras que mencioné hace un momento. Perversión es la expresión ilícita y torcida de lo que es natural y dado por Dios. Eso significa perversión. Es la expresión ilícita y torcida de lo que es natural y dado por Dios. Por ejemplo, lo natural es que los hombres gusten de las mujeres, ¿no es cierto? Y viceversa. Eso es natural, eso es dado por Dios. Ahora bien, lo establecido por Dios es que se una un hombre con una mujer, ¿verdad? No dice un hombre con dos mujeres o viceversa, es un hombre con una mujer. Ahora, en el momento que el hombre tenga una relación con otra mujer que no es su esposa, está fornicando, ¿no es cierto? Está pecando. Sin embargo, eso todavía es natural. ¿Por qué? Porque es el deseo de un hombre hacia una mujer. ¿Van comprendiendo el punto? Eso todavía corresponde a lo natural, porque el hombre gusta de la mujer y viceversa. Ahora bien, eso es perversión. Por otra parte, la homosexualidad va más allá de la perversión y corresponde a una inversión, que es la expresión de lo que no es natural ni dado por Dios. Eso es inversión en este contexto. Inversión es una expresión de lo que no es natural ni dado por Dios. Los hombres y las mujeres se pueden gustar,
Lo que no es natural ni dado por Dios es que dos hombres se gusten o dos mujeres se gusten. Eso no es natural, mucho menos dado por Dios. Eso es inversión. Cuando el hombre abandona al autor de la naturaleza, es inevitable que abandone también el orden de la naturaleza. ¿Sí? Cuando el hombre abandona, cambia la verdad de Dios por la mentira, entonces lo inevitable es que también abandone el orden que Dios ha establecido en su creación. Pablo no emplea aquí, siguiendo con el texto, Pablo no emplea aquí la palabra guné, el término usual para mujeres. Esto también es interesante. Los términos que Pablo va a emplear aquí en Romanos 1, cuando dice que las mujeres cambiaron el uso natural y de igual manera los hombres, es interesante que Pablo allí no está usando la palabra que se utilizaría en el griego para referirse a las mujeres, como nosotros hoy día, sino teleia, que significa simplemente hembra. ¿Sí? Pablo no está hablando en realidad de las mujeres, está hablando de hembras. Ese es el término que él utiliza para hablar este tema, hablando de hembras. En la mayoría de las culturas, las mujeres han tenido mayor vacilación que los hombres para involucrarse en la promiscuidad u homosexualismo. Es decir, siempre por lo general, las primeras personas que se inclinan hacia las perversiones sexuales son los hombres, no las mujeres, es lo que voy diciendo. Sin embargo, es interesante que Pablo empiece hablando de las mujeres y no de los hombres aquí. Al comentar este versículo, Hodge dice lo siguiente: Pablo se refiere primero a la degradación de la población femenina entre los paganos, porque las mujeres siempre son las últimas en verse afectadas por el declive moral, y su corrupción es por ende una prueba de que se han perdido todas las virtudes. Es decir, cuando en una sociedad las mujeres han caído a semejante bajeza, semejante declive, es porque esa sociedad ha perdido todos los principios y valores. Y por eso Pablo empieza hablando en este caso de las mujeres. Está hablando de una cultura, de una sociedad que ha perdido todos los principios. Ahora, la palabra cresis o uso que Pablo utiliza allí, en el versículo 26, sí, que pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. La palabra uso allí se usaba comúnmente para aludir al coito, y en este contexto el término solamente hacía referencia a relaciones sexuales íntimas. Así que eso es lo que significa la palabra uso, por si acaso. Y esto es importante porque hay quienes quieren pervertir el significado de estos versículos. Y como les diré más adelante, incluso hasta en el día de hoy se puede escuchar de iglesias según para homosexuales, o incluso que han llegado a ordenar ministros homosexuales. Pero es precisamente porque han pervertido el significado de estos versículos. Incluso las sociedades más paganas han reconocido el hecho obvio y patente de que el homosexualismo es algo anormal y contra naturaleza. También constituye una anormalidad única y exclusiva del hombre, es lo que vemos en el versículo 27. De igual modo también los hombres. Así como Pablo utiliza la palabra hembra para referirse a los hombres, ahora Pablo está empleando la palabra macho para referirse a los hombres. Ya no está hablando de los hombres como tal, sino que es como si Pablo estuviera diciendo esos machos, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Y como digo, es interesante los términos que Pablo está usando, porque eso denota la gravedad, la bajeza a la que ha caído la raza humana cuando llega a esos límites. Ni siquiera son dignos de ser llamados hombres y mujeres. Eso es lo que Pablo está diciendo. Son personas que han perdido toda dignidad.
Nosotros creemos que el hombre caído por naturaleza ha trastornado la imagen de Dios, ¿no es cierto? Porque todos los hombres traen algo de la imagen de Dios, eso es verdad, aunque deformada. El caso de los homosexuales es todavía más grave, porque ellos no solamente han desfigurado o trastornado la imagen de Dios, ellos casi ya la han perdido por completo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la gravedad de lo que estamos diciendo? Ellos ya han perdido por completo la imagen de Dios. Por eso Pablo se abstuvo de atribuir tan siquiera una dignidad implícita a quienes se degeneran con el homosexualismo. Existe un nivel de lujuria ardiente entre los homosexuales que ni siquiera es necesario describir y que raramente se conoce entre los heterosexuales. Los homosexuales de Sodoma estaban consumidas con tanta pasión por su lujuria que, ignorando el hecho de que habían sido enceguecidos, se fatigaban buscando la puerta. Y más adelante iremos a este texto en Génesis 19. Pero es interesante que aun cuando ellos ya habían sido enceguecidos, su pasión y su lujuria los hacía que buscaran todavía. Esa gente de tiempos antiguos era tan perversa moralmente que en las escrituras el nombre Sodoma se convirtió en una palabra para aludir a una impiedad moral de grandes proporciones. Es lo que se conoce en la gramática como la metonimia. Es que se usa una palabra para referirse a otra por el uso que se le da. Entonces las escrituras muchas veces cuando utiliza la palabra Sodoma se está refiriendo no como tal al lugar que una vez existió, sino que se está refiriendo a la práctica inmoral. A una práctica inmoral de grandes proporciones. Y sodomía ha sido a lo largo de la historia un sinónimo de homosexualismo y otras formas de desviación sexual. Vamos hablando, yo les dije, esto iba a ser fuerte. Son cosas que a veces uno ni siquiera ha pensado, pero que hay que decirlas. Y más en nuestros días, hermanos, dado el contexto en el que nos encontramos, es urgente que nosotros tengamos conocimiento, pero no un conocimiento cualquiera, sino conocimiento sobre todo de las Escrituras, de lo que nos dice, de lo que nos enseña, de cómo Dios ve esa maldad en el hombre y cómo nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad frente a estas cosas. En los Estados Unidos y muchos otros países occidentales, escuchen esto, no es fuera de lo común que los homosexuales tengan 300 compañeros sexuales al año. No, ni siquiera son 300 relaciones, 300 compañeros sexuales. Es decir, son personas que simplemente se juntan para hacer lo que hacen y no más. Es todo lo que les interesa. Incluso cuando las relaciones son simplemente amistosas, llegan a cometerse los actos más viles que se puedan imaginar y la mutilación es bastante común. Un forense de San Francisco calculó que con mucha probabilidad el 10% de los homicidios en su ciudad estaban relacionados con la práctica del sexo sadomasoquista entre los homosexuales. Otro médico dice que ellos ya saben, o sea, ellos ya pueden determinar cuando un paciente es homosexual. Dice que hay unas características que hacen notorio el hecho de que esa persona que llegó herida al hospital estaba practicando sadomasoquismo. Sin embargo, lo triste de todo esto es que a pesar de esas pruebas imparciales y condenatorias, muchas personas, incluyendo un gran número de psicólogos y otros profesionales de las ciencias sociales, insisten en sostener que no existen pruebas científicas de que el homosexualismo sea anormal o dañino para la sociedad. O sea, las pruebas están ahí, las estadísticas lo dicen. Y todavía
todavía insisten que eso es lo más natural del mundo, que eso no hace ningún daño a la sociedad. Algunos incluso llegan a afirmar que los intentos para convertir a los homosexuales en heterosexuales son éticamente cuestionables. El gobierno municipal de San Francisco, solo para terminar este dato, hasta ha llegado al extremo de dictar talleres para enseñar a los homosexuales la manera de evitar lesiones corporales serias al practicar el sadomasoquismo. O sea, en lugar de decir eso es dañino para la sociedad, eso no hay que practicarlo, lo que hacen es, según dictar talleres, para que no provoquen lesiones serias. Eso es todo. Pero tanto el sadismo como el masoquismo son destructivos. El propósito mismo de tales desviaciones consiste en infligir dolor y hacer daño con el sadismo a otras personas y el masoquismo a la misma persona o al mismo individuo. Así que cuando hablamos de estas personas, hermanos, estamos hablando de genocidas y asesinos múltiples, honestamente. Que siguen siendo homosexuales. Lo que sí parece salirse de la imaginación es que muchas denominaciones eclesiásticas en los Estados Unidos y otros lugares han otorgado la ordenación al ministerio a muchos homosexuales e incluso han establecido congregaciones especiales para ellos. ¿Qué les parece? Yo estuve averiguando mucho sobre el tema y la verdad no es muy bueno hacer esto, pero digo, estaba buscando comentarios sobre Romanos 1, 26 y 27 y la mayoría, casi el 99% de los comentarios que yo encontraba en la internet sobre este texto eran una distorsión completa de lo que Pablo en realidad quiere decir a favor del homosexualismo. Esto es grave. Les dije que este era un texto muy complicado y lo estamos viendo. Un grupo perteneciente a una conocida denominación protestante afirma que los homosexuales no son más anormales que las personas que escriben con la mano izquierda. ¿Qué les parece? ¿Sí? Una persona escribe con la mano izquierda, bueno, una persona puede ser homosexual, está bien. Existe una organización eclesiástica oficial para homosexuales llamada Dignidad. En vez de tratar de ayudar a que sus hijos sean libres de la desviación sexual, muchos padres homosexuales se han agrupado para defender el estilo de vida de sus hijos y exigir que la sociedad, el gobierno y las iglesias reconozcan y acepten el homosexualismo como algo normal. Hay personas que uno conocía que estaban totalmente en contra de esas prácticas, pero resulta que a uno de sus hijos le salió desviado. ¿Y cómo cambió de la noche a la mañana su modo de pensar, no? En muchos casos, las religiones que definen el homosexualismo como un pecado son culpadas por los resultados trágicos de los homosexuales o que los homosexuales acarrean sobre ellos mismos y sobre sus familias. O sea, nos culpan a nosotros de sus tragedias, básicamente. En particular, se ha señalado en muchas ocasiones que el culpable de todo esto es el cristianismo evangélico y se le acusa de perseguir a personas inocentes que no pueden evitar ser como son. Bien, hermanos, ese es el mundo en el que estamos. Ese es el mundo en el que vivimos. No obstante, en ambos testamentos, la palabra de Dios condena el homosexualismo en los términos más enérgicos.
Bajo el Antiguo Testamento era un pecado que se castigaba con la muerte. Ahora sí vamos a ir, les dije que iban a haber muchos textos, ya vimos un grupo, vamos a ver otro grupo de textos aquí. Vamos a ver algunos textos en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 19. Yo sé que ustedes ya conocen la historia, pero quiero sacar algunos datos importantes de allí. Génesis capítulo 19, versículos 4 al 11. Ya sabemos de los ángeles que llegaron, ¿no es cierto?, a Sodoma y se quedaron en casa de Lot. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué les parece? Toda la sociedad se había corrompido, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bueno, no era simplemente para tomarse una taza de café y conversar con ellos, ¿no? Nosotros sabemos lo que significa la palabra conocer aquí, ¿verdad? Se trata de relaciones íntimas. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot, esto también es interesante, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Wow. Aquí ninguno haría eso, estoy seguro. Sus 2 hijas, vírgenes. Sin embargo, Lot todavía, en lo que cabe, prefirió eso a que estos hombres entraran con los varones que habían llegado. Dice: solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los que habían venido, alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor de ellos hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Es un escenario realmente lamentable. O sea, y entiendo cuando, por ejemplo, Lloyd Jones dice casi con vergüenza hay que decir estas cosas. Es increíble la maldad de estas personas. Ni siquiera la ceguera los detuvo. Se fatigaban, sus pasiones ardían por dentro y incansablemente querían satisfacerlas. Levítico capítulo 18. Vamos a ver qué dice la ley en cuanto a esto. Levítico 18, versículos 22 al 28. No te echarás con varón o con mujer, es abominación. Y sabemos que se está refiriendo a eso precisamente. A los hombres, no te echarás con varón. Y a las mujeres también. Y añade: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Bueno, es que hoy día, hace un tiempo escuché, no recuerdo bien la cifra, pero los géneros de los que se puede hablar hoy día son muchísimos, más de 50. ¿Sí? Yo también quedé así, porque entonces, si una mujer se cree gato, bueno, ese es un género.
y si otro se cree un perro, ese es otro, y así sucesivamente. Así que géneros hoy día, muchísimos. Mire lo que está diciendo la ley, lo que dice Dios. Con ninguno de ellos te mancillarás. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. En todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Si se dan cuenta que muchas veces cuando las Escrituras, y sabemos que en el Antiguo Testamento Dios habla a su pueblo, por lo general, pero muchas de las veces que Dios habla estas cosas, siempre trae un punto de comparación con las naciones paganas. ¿Por qué? Porque eso era algo que caracterizaba a los paganos precisamente, esas prácticas. Y aquí Dios está volviendo a poner ese punto de comparación. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea, aquí está la advertencia, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Hay una advertencia allí. Las naciones que estaban antes de Israel, los cananeos, ellos practicaban estas cosas. Y Dios les está advirtiendo, no vayan a hacer las mismas prácticas de estas personas, porque les puede pasar exactamente lo mismo. Jueces, tenía otro texto, pero vamos a ir más rápido. Jueces, capítulo 19. Esta es la continuación, ¿recuerdan al principio? Esta es la continuación de la lectura. Jueces, capítulo 19, versículos 22 al 30. Pero cuando estaban gozosos, acuérdense del levita y la concubina, ¿verdad? Se quedaron en la casa de un anciano, porque no tenían dónde pasar la noche. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, otra vez la descripción que hace de ellos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Se les hace familiar? Sí, lo acabamos de ver en Génesis 19. Es exactamente el mismo escenario. Es exactamente lo mismo, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esa maldad. He aquí mi hija virgen. Otra vez, ¿les recuerda a Lot? Por supuesto, hizo exactamente lo mismo. Y es interesante que tengamos dos escenarios iguales, casi con las mismas características, porque el hecho de que Lot haya entregado a sus hijas y de que este hombre haya entregado también a su hija virgen, esto nos debe ayudar a entender cuán grande maldad en realidad es el homosexualismo. Si les parece grave que cometan una violación a una mujer, lo cual es algo horroroso, por supuesto, es mucho más horroroso el homosexualismo. Ese es el punto de comparación entre lo que tenemos en Génesis y aquí en Jueces. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, ofreciendo las mujeres. Yo las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre, a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Una escena espantosa. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa, o sea, murió allí, la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer
su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él dijo, levántate, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y yendo a su casa tomó un cuchillo y echó mano sobre su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. ¿Esto les parece horroroso, espantoso? Era mucho más feo lo que ellos iban a hacer. Y miren con qué propósito él hace esto. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni ha visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Eso, el propósito con el que el levita hizo eso era llevar un mensaje. Era un mensaje. Un mensaje para toda la nación de Israel de cuán grande maldad estaban cayendo. Ahora bien, esto en el Antiguo Testamento, rápidamente, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es mucho más claro y contundente al respecto. Pablo declara en un tono inequívoco que aunque algunos homosexuales pueden ser perdonados y limpiados, ningún homosexual que no se arrepienta entrará al cielo. Vamos a ir a este texto en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Este es un texto que tenemos que ir porque habla explícitamente del tema. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí están, ¿los ven? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay aquí quienes dicen o afirman que pues el homosexualismo se encuentra en medio de esta lista, por lo tanto, ser homosexual equivale a ser mentiroso o a ser borracho o algo así. Porque está en la lista. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una aclaración. Como digo, hay quienes definen el homosexualismo como cualquier otro pecado, partiendo de este texto. Sin embargo, a la luz de Romanos 1, 25 al 27 y el resto de las Escrituras, vemos la práctica homosexual como un juicio de Dios sobre aquellos que no solamente le rechazaron y sofocaron la verdad de Dios, sino que cambiaron la verdad por la mentira, rindiendo culto a las criaturas y no al Creador. El homosexualismo es un juicio directo de Dios. Si ustedes ven, conocen un homosexual, he ahí una muestra visible del juicio de Dios. Ese es el punto, esa es la idea. Y por supuesto, estas personas no heredarán el reino de los cielos. Ahora bien, ahí no termina la lectura. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es interesante allí la palabra algunos. Primero, no está hablando de todos, está hablando de algunos. Ahora, aquí hay que hacer una distinción con esos algunos, porque aunque muchos homosexuales, como dijimos hace un momento, practican el homosexualismo seguido y de una manera horrorosa y espantosa, sin embargo también
pueden haber los casos de algunos que, aunque no son en la práctica homosexuales, pueden tener inclinaciones homosexuales. ¿Sí? Esto es diferente. No es lo mismo. Claro, a ver, aquí tengo que hacer una aclaración. Cristo dice, por ejemplo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Sí, pero no es lo mismo ahí de acostarse con ella, ¿verdad? Ese es mi punto de comparación. Lo mismo ocurre aquí. Una cosa es una persona que se entrega de una manera desvergonzada a las pasiones y otra es una persona que tiene inclinaciones hacia esas pasiones. ¿Se entiende? Entonces, incluso puede que hasta de pronto hayan tenido una u otra relación, pero no se haya entregado por completo a esta práctica. Entonces, es lo que Pablo va diciendo aquí de algunos. Esto es algunos, no todos. Y ya sabemos entonces quiénes son algunos, no precisamente la mayoría. Entonces, aquí tenemos ya vimos este texto, lo que dice acerca de ellos. Ahora, el apóstol también afirma que aquellos que se entregan con avidez o sin vergüenza a toda clase de impurezas son personas ajenas a la vida de Dios, con corazones endurecidos e insensibles. Esto es interesante. En Efesios 4, versículos 17 al 19 dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entreneversido, ajenos, o sea, fuera del reino de los cielos, ¿no? Ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es decir, sus conciencias fueron cauterizadas, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ven que esto apoya la interpretación que dimos de 1 Corintios 6? Algunos, no todos. Porque los que se entregan con avidez a todo tipo de impurezas, de ellos no es el reino de los cielos. Más adelante en la misma carta dice que ni siquiera debemos hablar de esos temas. Por eso Lloyd Jones dice casi que tengo que pedir perdón para hablar de esto. Porque ni siquiera debemos hablar de estos temas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5, versículos 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia, aquí inclúyase todo eso, o avaricia por el sexo, el contexto lo está definiendo, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Por eso Spurgeon decía que ni siquiera deberíamos leer este texto en público. Claro, obviamente él tenía su manera de pensar, no precisamente es así, pero la idea es esto. Si nos hacen una pregunta en público sobre este tema, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Dice Pablo, de estas cosas ni aún se mencionen entre vosotros. Versículos 11 y 12 de Efesios 5. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así que hasta ahí tenemos que llegar. La palabra de Dios nos manda callar. Todas las personas nacen en pecado y los individuos tienen tendencias y tentaciones diversas hacia ciertos pecados. Pero ninguna persona nace siendo homosexual. Que quede esto claro. Un niño nace siendo mentiroso. ¿Y cómo lo sabemos? A los 2, 3 años tú le dices, ¿por qué agarraste el queso de la nevera? Y él dice, yo no fui. ¿Y quién le enseñó a él que mintiera?
Eso ya venía en él. Pregunta, ¿los niños nacen siendo homosexuales? Eso es una barbaridad. El solo hecho de pensarlo. Eso es antinatural o contra naturaleza. La persona que se convierte en homosexual habitual lo hace por decisión voluntaria y personal. Cualquier intento de justificar el homosexualismo es inútil e inicuo. Pero tratar de justificarlo con argumentos bíblicos, tal como lo hacen muchos líderes extraviados de la iglesia, es todavía más inútil e inicuo. Es más perverso. Eso es hacer a Dios mentiroso. Amar lo que Él aborrece y justificar lo que Él condena. Sodoma, como metonimia del homosexualismo, ya saben qué es metonimia, es usar una palabra para referirse a otra, ¿no es cierto? Por el uso de ella. Sodoma es usada como ejemplo de condenación, o el homosexualismo. Miren conmigo Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, bueno, ya sabemos qué significa eso, ¿no? Que no guardaron su dignidad. Dicho sea de paso, aquí está hablando de antes del diluvio, el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que estos ángeles, demonios, para que entendamos mejor qué tipo de ángeles son, ¿no? Estos demonios, ya sabemos entonces a qué tipo de prácticas se dedicaban. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, ya sabemos qué significa Sodoma, ¿no es cierto? Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que los ángeles antes del diluvio, o los demonios antes del diluvio, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ¿ven? No estamos inventando, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que una persona que se entrega con avidez o sin vergüenza y de una manera deliberada a este tipo de prácticas, pues aquí dice, no lo digo yo, están expuestos al fuego eterno. Dios aborrece tanto el homosexualismo que ha determinado que los actos degradantes y vergonzosos que las mujeres cometen contra las mujeres y que los hombres cometen con los hombres traigan como resultado que ellos estén recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto quiere decir que ellos son juzgados por medio del carácter autodestructivo de su pecado. Como les decía, hay médicos que ya conocen cuando las heridas son provocadas por ciertos tipos de práctica. Las terribles consecuencias físicas del homosexualismo son muestra visible de la justa condenación de Dios. La degradación antinatural tiene su propia recompensa. El SIDA es una prueba sobrecogedora del cumplimiento de esa promesa fatal. Yo a veces me pregunto, digo, ¿cómo sabiendo que estas personas en realidad pueden padecer y sufrir enfermedades tan terribles? Déjate tú del SIDA, hay cosas peores. Y me pregunto cómo estas personas pueden aún seguir practicándolo. Pero es como vimos en el caso de Lot y en el caso de la concubina. Son pasiones antinaturales, son personas que son poseídas por demonios. De tal manera que lo que menos les interesa son las consecuencias, con tal de satisfacer sus pasiones.
Eso es lo que pasa. Lo peor de todo es que no solo decidieron vivir sus vidas de esa manera, ahora están adoctrinando a la sociedad y especialmente a nuestros niños. Escuchen esto. Para que escojan vivir una vida alternativa. O sea, ellos no solamente se contentan con hacer lo que hacen entre ellos mismos. Lo peor del escenario es que quieren imponernos su ideología. Están adoctrinando a nuestros niños en las escuelas. Eso ya está en el currículum de muchas escuelas. Ustedes pueden escoger una vida alternativa, vivir una vida alternativa. No hay programa de televisión sin que aparezca uno de ellos. ¿No lo hay? Hoy día yo busco uno y ya no lo encuentro. Están luchando contra viento y marea para que todas las leyes estén a su favor. Lo que antes era impensable, ahora es considerado y aceptado, y no van a descansar hasta que la gran mayoría escojan vivir de esa forma. ¡Wow! Esto sí que es un sistema anticristiano, y nos encontramos en medio de él. ¿Ven cuán pertinente es para nosotros este tema también? No van a descansar. Acuérdense de Sodoma. Desde el más joven hasta el más viejo. Eso es lo que ellos quieren hacer de nuestra sociedad. Desde el más joven hasta el más viejo. Y sin fatigarse, aún ciegos o como estén, no van a dejar de hacerlo. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes y a no ceder un milímetro a favor de semejante maldad. Oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestros hijos. Esto es una realidad que nos está tocando. Y nadie puede librarnos sino el Señor únicamente. Oremos por nuestra sociedad, que, bueno, hasta donde el Señor lo permita, no se corrompa tanto. Pero ya se está llegando el día en que esto va a parecer Sodoma. Y si tú conoces a un homosexual y tienes oportunidad, predícale el evangelio de todas maneras. Si tienes oportunidad, preséntale el evangelio. ¿Quién sabe si aún no ha llegado demasiado lejos y Dios quiere tener misericordia de esa persona? También tenemos que hacerlo. Y no importa qué tan pecadora sea una persona, siempre hagamos el bien, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Siempre hagamos el bien, no importa lo que sea. Tampoco estamos llamados a hacer el mal. De Dios es la venganza, no nuestra. Hagamos el bien. Cada vez que le hacemos el bien a alguien y le predicamos el evangelio, aunque no se arrepienta, primero, estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor que nos ha dejado, y segundo, aun si no se arrepiente, lo que va a pasar es que todo ese bien que le hicimos y lo que le hayamos dicho a esa persona, eso va a redundar en una mayor condenación. Eso significa ascuas de fuego. Estamos llamados a esto, hermanos, que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, bueno y misericordioso, el solo hecho de pensar y traer estos temas es escalofriante, pero es una realidad. Y más que eso, de alguna manera también tú nos has dejado
consignado esto en tu palabra para que también nosotros lo veamos y lo estudiemos a la luz de tu palabra. No fue fácil, Señor, navegar por estas aguas, pero hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias te damos por ello. Y te rogamos, Señor, ten misericordia de nosotros, guárdanos, guarda nuestras familias, nuestros hijos, guarda tu iglesia, Señor, de semejante maldad. Ten misericordia de nosotros. Y pedimos, Señor, sigue haciendo tu obra. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Quizás tenemos que salir de aquí como Lot, pero que nos mantengamos fieles a tu palabra. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.